Les habla Wilson Castro. En este video tutorial vamos a desarrollar una calculadora en Java utilizando Apache NetBeans para calcular la inversa de una matriz de 2 por 2. Veamos en primer lugar cómo va a ser nuestro producto para que tengan la motivación de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Acá tenemos nuestra interfaz gráfica. Ingresamos los valores de la matriz original, la matriz A. Con Tab vamos a ir saltando de un cuadro de texto al siguiente. Y he ingresado en la matriz A los elementos 5, 4, 3 y -2. Nuestra interfaz gráfica va a tener el botoncito Haya la inversa. Y acá tenemos el resultado. Recordemos que para encontrar la inversa de una matriz de 2 por 2, el procedimiento es el siguiente. Entonces, dada esta matriz con los elementos A, B, C y D, la inversa es 1 sobre el determinante de la matriz, que recordemos que en este caso el determinante es muy sencillo, es multiplicar las diagonales AD y luego restarle la diagonal secundaria, menos BC. Y luego queda una matriz donde la diagonal principal invierte su orden, es decir, el elemento 1, 1 pasa a la fila 2, columna 2. En este caso el A pasa a la fila 2, columna 2. Y el elemento 2, 2 pasa al ocupar la posición del elemento 1, 1. Mientras que en la diagonal secundaria se mantiene la posición, pero se cambian los signos. Acá lo vemos, entonces la diagonal principal, que está conformada por los números 5 y -2, se intercambian, mientras que la otra diagonal mantiene la posición, pero los signos cambian, ¿no? Luego acá queda -4 en la posición fila 1, columna 2, y en la posición fila 2, columna 1, ya no queda 3, sino -3. Bien, entonces para desarrollar nuestra calculadora en Apache NetBeans, como es habitual, entonces vamos a File, decimos Nuevo Proyecto y vamos a desarrollarlo con Java con ANT. Java with ANT, ahí hacemos clic en Java Application, damos Next y la vamos a llamar M inversa. El proyecto original lo tengo inversa M, ahora lo vamos a llamar M inversa. Verificamos que quede creado en la localización apropiada, o si no le dicen browse y ubican la carpeta donde se desea que quede el proyecto. Bueno, una vez tengan eso, verifican que tenga chequeado crear la clase principal, que como es habitual, pues se va a crear con el mismo nombre del proyecto, pero con minúscula. Le damos Finish y esperamos unos segundos que él comienza a crear toda la estructura del proyecto. Bien, ya está creado. Podemos mirar qué fue lo que desarrolló. Entonces acá en Projects, acá tengo mi proyecto original y ahora el proyecto que se ha desarrollado. En ese momento entonces tiene un archivo de Java que se llama minversa.java. Acá mismo entonces debemos crear nuestro otro archivo de Java para desarrollar la interfaz gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Picamos acá donde está
el paquete source package, pero dentro de este cuadrito le decimos clic derecho, nuevo, y ahora le vamos a decir jframe-form. jframe-form, o sea, para crear esa forma o formulario. Y a ese le vamos a decir minterfaz, porque va a ser la interfaz para nuestra matriz. Ok, entonces minterfaz, y observamos que crea dentro del paquete minversa. Acá miramos todo el archivo donde queda desarrollado. Entonces en minversa, y ahí está minterfaz.java. Le damos finish y deben aparecer los dos junticos, como vemos acá. minterfaz.java y minversa.java. Bien, entonces la primera parte es que cuando ejecutemos el proyecto, pues obviamente no nos va a aparecer nada, ni siquiera la interfaz. Podemos mirar, run, correr el proyecto y pues nos dice acá en la salida de la terminal, simplemente se ejecutó de forma satisfactoria, pero pues no nos muestra nada. Bueno, vamos a crear en primer lugar entonces el acceso, pero inicialmente coloquemos algunos botoncitos, algunas cositas de nuestra interfaz gráfica para que luego lo podamos visualizar. Bien, entonces hacemos acá en la interfaz, acá ya aparece, y aparecen los dos botones para el diseño y la fuente, que es todo el código. Como debe ser, entonces aparece el paquete del nombre del proyecto, minversa, y todo esto que nos dice public class, minterface, extends, bueno, todo eso por ahora lo dejamos totalmente quieto. Volvemos a diseño y vamos a ampliar un poquito este tamaño. Bueno, es importante que aparezca nuestra componente palette. Si no les aparece, entonces van a herramientas y ahí palette, o si no, también si no se visualiza, entonces a Windows IDE Tools, que quiere decir las herramientas de la interfaz de desarrollo, y ahí presionan en Palette porque algunas veces no aparece, ¿no? Con eso podemos navegar entre Palette y las propiedades, que es lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, propiedades, volvemos a hacer clic y nos aparece la paleta de las herramientas. En primer lugar, entonces vamos a colocar un label con el nombre del proyecto. Entonces hacemos clic acá en label, podemos hacer doble clic o arrastrar el botoncito. Bueno, también sería interesante ampliar un poco el tamaño de este, dejarlo por ahí en un tamaño 420 por 350. Ahora sí, entonces en el label que acabamos de escribir vamos a propiedades y ahí le vamos a cambiar el texto en la propiedad texto. Observen que hay propiedades, eventos y código. El código es cómo se va a ver el objeto dentro de nuestro código, precisamente por eso el nombre. En este caso, como es un label, pero si queremos le podemos colocar título proyecto, ¿no? Para que cuando veamos todos los objetos, pues sepamos de qué se trata cada uno de estos objetos que hemos creado. Volvemos a properties, propiedades, y acá en el texto, sobre los punticos, le podemos cambiar el nombre a calculadora matriz 2×2. Damos OK. Y ahora en la fuente, nuevamente hacemos clic acá en los botoncitos.
le decimos bold and italic, o sea, negrita y en cursiva, y le damos un tamaño 14. Y ahora centramos el título. Bien. Ahora vamos a crear otro label para el creador. Ya ustedes le colocan el nombre de cada quien. Y nuevamente acá en texto, entonces le decimos creado por, en mi caso, entonces coloco mi nombre. Y también le podemos decir que quede en negrita. Ahora solamente en negrita, pero tamaño más pequeño. Bien, ya desarrollar esta parte, entonces vamos ahora sí a hacer el paso de la main, que está acá en el archivo minversa.java. Observen que ahí está el main, entonces vamos a decirle que se pase al otro código, digo, a la interfaz. Eso lo hacemos con el siguiente código. Entonces voy a copiar esto y ya lo adaptamos. Amplío acá el tamaño de la letra y dentro del main entonces vamos a decir, bien, recordemos que el nombre del objeto ahora se llama minterfaz, te lo debemos llamar así, minterfaz. Minterfaz lo vamos a llamar nueva qué, nueva minterfaz, porque estamos desarrollando o bueno, creando este objeto. Y le decimos, ahora sí, con el nombre específico que hemos creado, m.set visible, o sea, lo estamos volviendo visible, y entre paréntesis true. Guardamos y ahora sí al ejecutar debería mostrarnos la interfaz, como efectivamente podemos observar. No hemos hecho nada más. Luego debemos crear ahora sí la interfaz para escribir los valores dentro de nuestra matriz, el botoncito y luego la otra matriz donde aparecerá la matriz inversa. Bueno, cerramos acá. Volvemos a nuestro archivo minterfaz y vamos allí a comenzar a desarrollar la interfaz como tal. Bien, entonces en primer lugar necesitamos un panel o contenedor para colocar los objetos. Le podemos dar un tamaño de 120 por 110, sería el apropiado, 120 por 110. Luego, acá es donde vamos a colocar los cuadros de texto para ingresar a la matriz. Bueno, en primer lugar vamos a propiedades y le vamos a dar un borde para que se vea de la mejor manera. Bien, entonces le damos línea borde y le podemos dar un color. Ya del color, ustedes le colocan el color que quieran, ¿no? Por ahora yo le voy a colocar un color rojo. Bien, y a continuación volvemos acá a nuestra paleta y vamos a ingresar los cuadros de texto. Text fill. Pican acá y arrastran. Y el cuadrito de texto entonces le damos un tamaño. Quedaría bien de un tamaño de 45 por 30. Bueno, 45 por 30, 45 por 29.
Bien, una vez que lo ajuste en 29 o 30, pues ya no es necesario volver a repetir todo este proceso, sino que lo podemos copiar. Entonces de acá directamente sobre este le decimos control C, teniendo seleccionado control V, y vamos ubicando los siguientes cuadritos de texto para el elemento de la matriz 1,1, luego el elemento 1,2. Control V para el siguiente elemento. Y ahí ya los tenemos. Si ya los queremos alinear, pues contamos así como en MATLAB, pues con las herramientas para hacerlo. Copian, pican en uno mientras esté seleccionado, presionan el botón control, seleccionan el otro y ahí ya lo pueden alinear. Observen, entonces acá podemos, dice alinear a la izquierda. Luego estos dos, asimismo lo alineamos a la izquierda. Ahora el botón 1 con el botón 2, ese sí lo alineamos a la parte superior, y el botón 2 con el botón 3 lo podemos alinear a la parte inferior. Bueno, a continuación entonces vamos a cada uno, darle las propiedades. Acá sí es muy importante escribir el nombre de cada uno de los objetos. Entonces vamos a propiedades, en primer lugar el texto, lo dejamos en blanco. Y ahora donde dice código le decimos variable name o nombre de la variable, cómo va a ser identificado dentro del código. Ahí decimos A y ese es el elemento 1,1. A11 y enter. De tal manera que si vamos al Navigator, donde nos va mostrando toda la secuencia jerárquica de los objetos que se han creado, ahí podemos observar. Está el label, título proyecto, otro label que no le hemos colocado el nombre, ahorita le colocamos creador. Acá está el panel 1 y acá ya tenemos nuestro objeto A11. Lo propio hacemos con los siguientes. Es decir, a este lo llamamos A12 y en propiedades le quitamos el texto. Bien, lo mismo con los siguientes. No olviden el código, es muy importante. Este será el elemento A de la fila 2, columna 1. Y nuestro último objeto entonces será A22. Y propiedades en blanco. Nuevamente en el navegador del proyecto, ahora sí vemos todos los objetos de esa manera. Bueno, antes de correrlo vamos a continuación a ajustar acá un poco este tamaño. Bueno, tal vez quedaría mejor así, a ustedes lo ajustan. Y le vamos a colocar también el label con el nombre de la matriz. Esta va a ser nuestra matriz A. Ahora sí en texto le decimos A igual, y donde está la fuente, nuevamente bold italic, le podemos dar el nombre, el tamaño 12.
Guardamos y veamos cómo va nuestro proyecto hasta este momento. Ahí lo tenemos, pueden verificar que si ingresamos los numeritos, los elementos correspondientes a la matriz, por ejemplo 5, 6, 1 y menos 3, efectivamente con el tab podamos ir pasando de uno en uno. Bien, a continuación entonces debemos hacer ahora el de la inversa. Entonces vamos a copiar este objeto, control C, control V, y lo pegamos acá más abajo, pero ahora este se va a llamar es la inversa. Entonces, ¿qué cambia? En propiedades, vamos al texto y ahí sí será necesario utilizar código HTML. Bueno, como ya lo tengo acá, entonces el código HTML, utilizamos las etiquetas, como dice, utiliza HTML, HTML que abre y cierra con el mismo menor que slash y HTML. A continuación, entonces le decimos strong para tamaño no, sino para que quede en negrita. Y ahora el A le decimos superíndice, después de la superíndice, y ahí le escribimos -1. Y cerramos el superíndice. Decimos OK y ya lo vemos. A la -1, que es la manera de representar la inversa. Acá pueden observar el código correspondiente. Bien, lo mismo, vamos a hacer el botoncito, a ingresar un botón. Acá está, botón. Entonces el botoncito tendrá el mismo código, ¿no? Porque ahí vamos a decir exactamente lo mismo. Luego podemos copiar el código que acabamos de ingresar. Lo copio del label, ahora sí en el botón. Le digo propiedades y donde dice texto, vamos a pegar todo el código, pero ahora le decimos hallar o calcular. Bueno, hallar a inversa. Bien, y ahí ya tenemos nuestro botoncito con el título hallar la inversa. Bien, este a -1 lo corremos acá porque primero tenemos que colocar 1 sobre el determinante, ¿no? Luego necesitamos otro label, picamos en el label, lo arrastramos acá y acá en propiedades, bueno, por ahora simplemente lo dejamos en vacío porque ese sí lo debemos escribir desde código. Desde el código calcular el determinante y escribir 1 sobre el determinante. Pero como lo vamos a utilizar dentro del código es muy importante especificar el nombre, ¿no? Entonces lo vamos a llamar det A, determinante A. Bueno, podemos dejarlo en minúscula, det A. Y la A sí en mayúscula, que quiere decir determinante de A. Enter. Veamos en nuestro navegador y ahí aparece ya el objeto, det A. Veamos cómo va nuestro proyecto hasta este momento. Si le damos Run, bien, ahí ya observamos la primera matriz, el botón, podemos hacer clic en el botón, pero como no lo hemos programado, pues obviamente no nos hace absolutamente nada en este momento. Y acá tenemos el otro label de A inversa.
Bien, ahora vamos a copiar todo este contenedor. Le decimos control C, picamos afuera, control V y lo podemos ubicar. Y ahora cambiamos los objetos, porque si miramos en el navegador, aparece el primer contenedor que se llamaba JPanel 1. Bueno, inclusive le podemos cambiar el nombre para que quede más claro para nosotros. Damos propiedades y en vez de llamarlo, bueno, coloquémoslo acá en código, en vez de llamarlo JPanel 1, llamémoslo matriz MA para indicar que es la matriz A. Enter. Y este lo vamos a llamar INVA de inversa A. Y acá lo vemos, entonces ya nos quedó MA, que es el primer contenedor, con toda la matriz A, que son los elementos A11, A12, A21 y A22. Y a continuación nuestra inversa de A, acá aparece un más, podemos hacer clic y ahí nos despliega los otros objetos, pero como ya es la inversa, entonces debemos darle un nombre más apropiado, porque él va a continuar con la numeración como venía, pero así no nos resulta conveniente, entonces simplemente lo vamos a llamar IDA elemento 11, que quiere decir inversa a elemento 11. El siguiente lo llamamos por consiguiente IA y es el elemento de la fila 1, columna 2. A continuación, entonces, este será el IA de la fila 2, columna 1. Y este último, inversa A, fila 2, columna 2. Ahora sí, están los nombres como lo necesitamos en nuestro código. Bien, perfecto. Ahora sí vamos a programar lo que nos falta. En primer lugar, entonces vamos a source, que es la fuente, y lo primero que vamos a cambiar es acá public class, vamos a declarar esas matrices. Bueno, o más bien vamos a, de nuevo volvamos a nuestro diseño, podemos hacer doble clic en el botoncito, interfaz, doble clic en el botoncito, y él nos lleva directamente a, bueno, nos falta cambiar el nombre, ¿no? Para que sea más fácil, porque si no sale JButton. Entonces vamos a cambiar el nombre de este botoncito también. Código y en vez de JButton simplemente le vamos a decir calcular. Calcular va a ser el botón para hacer los cálculos. Bien, ese es el nombre de esa variable. Entonces ahora sí, hacemos doble clic sobre el botón y observen que aparece calcular. Bien, entonces, ¿qué vamos a escribir ahí? Vamos a escribir el siguiente código. Bueno, como ya lo tengo acá en mi calculadora, entonces vamos a utilizar este código. Lo voy a copiar. Bien, y entonces, ¿qué nos aparece? Nos dice matriz A, el elemento 00, va a ser un elemento tipo doble y nos va a tomar con A11 getText
todo lo que el usuario ingrese allí. Pero como podemos observar, nos aparece en rojo, dice que no puede encontrar el símbolo. ¿Por qué? Porque necesitamos primero definirlo. ¿Y dónde lo vamos a definir? Acá en public m interfaz. Luego ahí debemos crear las dos matrices. Vuelvo acá donde dice m interfaz. Public class matriz extends. Debemos ser cuidadosos de que quede ahí. Acá, public class m interfaz. Entonces lo creamos en esta parte. Acá estamos declarando las dos matrices. Decimos la matriz A de tipo doble para que también admita no solamente números enteros, sino también con doble precisión, o sea, con decimales. Y en este caso nos dice new double. Bueno, dice 3 por 3, pero sabemos que en nuestro caso es 2 por 2, ¿no? Es una matriz de 2 por 2. Cambiamos esto y la matriz inversa de A también de tamaño 2 por 2. Y ya dejó de aparecer en rojo esta parte. Ahora sí copiamos este código. ¿Qué es lo que está haciendo? En la matriz A, en el elemento 00, porque recordemos que en Java empieza en 00, pues colocamos lo que la persona ingrese desde el punto de vista de la álgebra lineal, el elemento 1, 1. Entonces 00 realmente es el elemento 1, 1. En fila 0, columna 1, pues sería este elemento, ¿no? Luego en 1, 0 será el 2, 1 y en 1, 1 el 2, 2. A continuación, entonces declaramos una variable tipo double para el cálculo del determinante y ya sabemos que simplemente es multiplicar los elementos de la diagonal 0, 0 con 1, 1 y le restamos el producto de los otros elementos de la diagonal secundaria, que es todo este código. Luego ese cálculo que acabamos de hacer lo debemos ubicar en el determinante. Dice double to string. En primer lugar vamos a cambiar esta variable que es tipo double. Para poderla presentar la debemos transformar a tipo string, o sea, tipo cadena de caracteres. Eso es lo que estamos haciendo ahí y declarando otra variable que se llame det. Dice esta que es double, conviértala a string, pero ¿qué? El cálculo que acabamos de realizar del determinante. Y lo vamos a ubicar en el objeto getA. Entonces ya no es como los otros get de obtenga el texto, sino ubique o set, coloque el texto y lo colocamos como 1 dividido el determinante. Luego, por último, vamos a ubicar en la matriz inversa en cada uno de los elementos. Observen, IA11 vamos a ubicar los elementos correspondientes. Recordemos que acá en el elemento 1, 1 se ubican, ¿cierto? Se ubica el elemento, se invierten los elementos, ¿no? Entonces se ubica el elemento 1, 1 de la propia matriz. En el IA1, 2 se ubica el correspondiente elemento, pero con signo contrario. Observemos los signos contrarios. En el IA2, 2, pues el elemento de la matriz de 0, 0. Bien, ahí ya nuestro proyecto debe funcionar perfectamente. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Acá lo tenemos, entonces ingresamos los elementos que queramos, 5, 4, menos 2, 3, le decimos allá la inversa y efectivamente
En primer lugar, el determinante será 5 por 3, 15. A 15 le quitamos 8, pero como menos 8, al quitarle menos 8 quedaría menos menos más. Por consiguiente, 15 más 8, ahí tenemos 23. 1 dividido 23 multiplicado por ¿qué? Bien, y se invierten estos elementos. O sea, 3, acá 5 y luego estos cambian de signo. Aquí observamos que al colocar este elemento se nos corrió acá toda nuestra matriz, entonces ya es hacer ese ajuste. Bueno, tendremos que hacerlo ya manualmente. Ajustar es, ¿cómo lo podemos ajustar? Bueno, podremos cambiar este más a la izquierda. Otra posibilidad pues es correr entonces un poquito a la derecha nuestras matrices y nuevamente con el control las dejamos alineadas. Bien, ahí ya quedaron alineadas. Veamos a ver si en esa forma ya quedó, ya queda mejor. Probemos a ver de nuevo. 3, 5, menos 4, 6. Ahora sí, ya no se va a desplazar, ¿no? Ahora sí ya tenemos nuestras matrices, tanto la matriz original como nuestra matriz inversa. Bien, muchos éxitos con este proyecto y ojalá con esto pues ya puedan desarrollar ahora sí una de 3 por 3, una matriz de 3 por 3 con su inversa. Bueno, obviamente el procedimiento ya será mucho más extenso, ¿no? La parte del código. Muchos éxitos y hasta un próximo video tutorial.